Bien, hola. Hoy tenemos el gusto de escuchar a Ivonne Dorado de la Universidad Nacional de Colombia. Es un gusto para nosotros tenerte acá. Y bueno, nos va a hablar de proyectivos pseudohereditarios en una categoría de Krull-Smith adecuada. Entonces, cuando quieras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian, por la invitación, pues por la oportunidad de hablarles un poquito más sobre mi trabajo. Bueno, digo un poquito más porque con algunas de las personas que están hoy acá nos reunimos el viernes pasado en un seminario hermano de del Instituto de Matemática y Estadística Rafael Laguardia. Y bueno, en cierto modo, esta es una continuación de esa charla del viernes, aunque no vamos a necesitar los temas en los que trabajamos allá. Pues de hecho voy a empezar casi donde terminé esa charla. Y pues por favor, si algo de lo que digo no es muy claro, entonces con toda confianza me pueden interrumpir y preguntar. O si por el contrario sienten que estoy diciendo cosas como muy triviales también, por favor, pues me interrumpen y me dicen para que podamos avanzar un poquito más rápido. Entonces, pues vamos a empezar precisamente hablando de una categoría de Krull-Smith que tiene unas propiedades, digamos que adecuadas. Oh, perdón, algo no me deja pasar. Ah, bien. Vamos a considerar esta categoría de Krull-Smith. Estas cuatro propiedades salen del estudio de las categorías de representaciones de posets, de las cuales pues estuvimos hablando el viernes, estuvimos mirando un poco pues que efectivamente esas categorías de representaciones de posets y los que llamamos posets P equipados, que son posets con alguna estructura adicional, tienen estas cuatro propiedades. Pues como les decía, si no estuvieron el viernes o no recuerdan, no saben de posets, pues no hay ningún problema, simplemente vamos a considerar una categoría de Krull-Smith que tiene una estructura exacta, suficientes proyectivos e inyectivos, sucesiones que casi se dividen. Este objeto especial S, que es el que vendría a ser, pues vimos que en las categorías de representaciones de posets hay un único proyectivo simple, entonces este S vendría a jugar ese papel de proyectivo simple, por decirlo de alguna manera, acá en la categoría. Y bueno, si tenemos dos morfismos irreducibles que llegan a un proyectivo inescindible y salen de objetos inescindibles, entonces pues vamos a pedir que esos dos objetos sean isomorfos. Bueno, entonces la idea es, con estas propiedades de esta categoría, construir la componente en el carcaj de Auslander-Reiten de este objeto S, pues del proyectivo simple, si se puede decir, o pues de este objeto especial S. Pues vamos a usar una notación que es bastante usual. Permítanme, es que Zoom me esconde todas las ventanas, permítanme organizar un poco para anotar. Bien. Entonces, pues si tenemos un objeto en esta categoría B, cualquier objeto en la categoría B, vamos a ver, así. Por ejemplo, M, un objeto de la categoría B. Como tenemos sucesiones que casi se dividen, pues si M es el final de una sucesión, pues vamos a decir que el extremo izquierdo de la sucesión, pues está OM, ¿cierto? Pues lo usual. Y al contrario, si M es el principio de una sucesión, si M inicia una sucesión, entonces pues al extremo derecho, pues lo vamos a anotar tau menos 1M. Sencillamente. Y lo que vamos a hacer es pues describir esa componente en términos de algunos subconjuntos de ella que resultan ser secciones y que además pues le dan a esa componente la propiedad de ser preproyectiva. Entonces miremos el resultado. Oh, otra vez no logro que pase la presentación. Vamos a ver ya. Bien, entonces, pues la componente está descrita de esta manera. Entonces, está formada por algunas secciones donde
esas secciones son o son un número finito de secciones o son tantas secciones como los números naturales con estas propiedades. Entonces, si tenemos un objeto en una de las secciones que no es proyectivo, pues entonces ese objeto no va a poder estar en la primera sección. Y tau de X sí pues pertenece a la sección anterior. Si el objeto en una de las secciones no es inyectivo, entonces tau a la -1 va a estar en SI más 1, o sea, digamos que en la siguiente sección del CARCAG. Si tenemos un morfismo irreducible con un objeto proyectivo en la sección SI, entonces vamos a tener que, pues este objeto X también pertenece a SI. Además, pues esas secciones van a ser disyuntas 2 a 2 y la unión de todas ellas es esa componente del objeto S. Bueno, no sé, les recuerdo pues también que un subconjunto de una componente conexa en el carcaj de Outlander-Reinte, voy a escribirlo por acá, es una sección, entonces decimos que es una sección. Si cuando yo tengo un morfismo irreducible, digamos de X a Y, este es un morfismo irreducible, con el objeto de salida en ese subconjunto, entonces vamos a tener que o bien Y pertenece a S, o bien tau de Y pertenece a S, pero no ambas cosas al tiempo. Bueno, entonces, pues bueno, lo que vamos a hacer a continuación, pues es tratar justamente de ver cómo se construyen estas secciones y pues voy a tratar de al final mostrarles algunos ejemplos pues de una manera bonita, digamos, de mostrar cómo hemos construido estas secciones en los carcajes de Outlander-Reinte correspondientes a algunos POSIX 3 equipados. Entonces, bueno, miremos lo que necesitamos hacer, pues digamos, vamos a partir de unos objetos que son los que les dimos el nombre de proyectivos pseudohereditarios. Entonces, la definición es la siguiente. Entonces, si tenemos una cadena, una sucesión de morfismos irreducibles que acaban en el objeto M, entonces decimos que ese objeto M es pseudohereditario si todos estos anteriores son proyectivos en la categoría de Krull-Smith. En realidad, no tengo así ejemplos interesantes de estos objetos pseudohereditarios. Si pensamos en la categoría de módulos, si pensamos en los módulos, realmente ser hereditario es equivalente a ser pseudohereditario. Voy a escribirlo por acá. Entonces básicamente estaríamos es como caracterizando, dando una propiedad de los proyectivos hereditarios. Hereditario, pues es equivalente, ¿no? Sí, solo si es hereditario. Y bueno, como les contaba yo la vez anterior, cuando pues en algunas álgebras asociadas a los POSIX, pues consideramos también algunas categorías que nos ayudan a estudiar estas categorías de POSIX. Unas de ellas son la categoría de los módulos zócalo-proyectivos. En esa categoría también tenemos esta misma equivalencia, o sea, si un objeto es pseudohereditario, perdón, sí, solo si es hereditario. Lo mismo en la categoría de los top inyectivos. Pero en la categoría de los morfismos entre proyectivos, ay, perdón. Ahí parece que sí podemos encontrar
parece porque, bueno, tenemos un, un resultado, pero como les digo, realmente no, no conozco los ejemplos. De pronto, más bien, si ustedes me pueden ayudar o si conocen algún ejemplo que pueda servir. Entonces, cuando consideramos la categoría de morfismos entre módulos proyectivos, lo que tenemos es lo siguiente, que si pensamos en un objeto aquí, digamos, pues será un morfismo, digamos, entre dos proyectivos, algo de esto. Entonces, este será pseudohereditario. Sí, solo sí. Su imagen, la imagen de X, es un proyectivo hereditario en la categoría de módulos. Voy a ponerlo así más bien, es un módulo proyectivo hereditario, perdón. Ay, ¿qué estoy haciendo? Perdón. Es un módulo proyectivo hereditario. Bueno, entonces digamos que la hipótesis que tenemos es que acá sí vamos a poder encontrar ejemplos interesantes de algunos pseudohereditarios que no son hereditarios, perdón, de algunos pseudohereditarios que no son hereditarios, pero pues en las categorías anteriores sí realmente lo que estamos dando es una característica, una propiedad, porque pues se tiene la equivalencia. Ivonne, Bueno, una preguntita, porque no sí. sé, en esa categoría, los hereditarios, ¿cuáles son? Entonces, estamos pensando en que un objeto proyectivo es hereditario si sus subobjetos, perdón, son proyectivos. Ah, claro, no sé, y los subobjetos de un morfismo ese no. O sea, da algo distinto que eso seguro, algo más fuerte. Sí, 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 debería. Pues es la hipótesis, pero como te digo, no he calculado los ejemplos, pero sí, sí debería dar algo distinto en general. Bueno, entonces, bueno, pues veamos ahora sí cómo construir estas componentes. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a partir, bueno, vamos a construir, a definir esas familias de subconjuntos y pues vamos a probar que son secciones y que tienen todas esas propiedades que vimos allá. Entonces lo que vamos a hacer es partir de los proyectivos pseudohereditarios. Sabemos que aquí al menos, por mal que nos vaya, tenemos ese objeto especial, este de aquí. Este al menos es un pseudohereditario. Y después pues de considerar ese conjunto S1, entonces, pues vamos a decir cuándo detenernos, básicamente es lo que estamos diciendo acá, y es que si en uno de los conjuntos que construimos, encontramos que todos los objetos son inyectivos, entonces ya paramos ahí, o sea, ya decimos, listo, nuestro conjunto de índices va a ser simplemente estos índices de acá, y voy a tener finitas secciones. En teoría uno podría parar en ese uno, pero digamos en los ejemplos que yo he visto, al menos en las categorías de representaciones de posets, no, digamos, los proyectivos no son inyectivos, al menos, mejor dicho, generalmente encontramos un proyectivo que es inyectivo, pero los demás no lo son. Entonces, digamos que sí tenemos que construir más de estas secciones. Entonces, bueno, si encontramos todos inyectivos, paramos. Y si no, entonces lo que vamos a hacer es que teniendo pues algunas secciones, la siguiente la vamos a construir de la siguiente manera. Entonces,
pues le unimos algunos elementos que no son proyectivos, que son los que van a estar en este que denotamos ese como barrita, ese subrayada, digamos, sub L, que van a ser los objetos tales que tau de Y está en SL. Entonces tomamos los objetos tales que tau de Y está en la sección que ya teníamos. Y a partir de estos objetos que vamos a incluir, entonces lo que hacemos es que si tengo un Y aquí, pues lo que voy a hacer es considerar cadenas de morfismos irreducibles de proyectivos, algo de este estilo, y pues que sean finitas, eso sí, y pues vamos a incluir el objeto final. Es decir, eso pues bien escrito, pues esta es como la explicación intuitiva, pero bien escrito más o menos es de esta forma. O sea, este T sub L va a ser el conjunto de proyectivos inescindibles para los cuales existe esta sucesión. Entonces, básicamente, pues con los objetos que no son proyectivos, pero tales que tau de Y ya lo teníamos en la construcción anterior. Entonces, arrancamos a mirar los proyectivos inescindibles, pues para los cuales haya una cadena de morfismos, una sucesión de morfismos irreducibles, de esta forma, ¿cierto? Y digamos que con estos elementos, con estos objetos, vamos a construir la nueva sección. Bueno, entonces, y bueno, ya sabemos que pues paramos cuando encontremos todos inyectivos, o si no, pues que en la mayoría de los casos, pues si no, pues no nos detenemos, ¿no? Seguimos agregándole y agregándole cada vez. Bien. Bueno, entonces, ahora sí vamos a mirar que esta S1, o sea, los proyectivos pseudohereditarios, este conjunto, satisface las condiciones que estamos pidiendo. Entonces, pues lo primero que tenemos que ver es que realmente es una sección. Entonces, vamos a mirarlo a continuación, si me deja cambiar de... Sí. Bueno, entonces, para ver qué es una sección, pues necesitamos considerar un morfismo irreducible donde pues ese morfismo inicia en S1 y termina pues en algún objeto de la componente. Entonces, ¿qué va a pasar con este objeto Y? Pues pueden pasar dos cosas, ¿no? Que sea proyectivo o que no sea proyectivo. Entonces, en caso de que sea proyectivo, pues consideremos alguna cadena de morfismos irreducibles que acaban en Y, digamos, bueno, no sé, Z1, Z2, ¿cierto? Por ejemplo, hasta ZL y Y. Entonces, como tenemos aquí un morfismo irreducible de X a Y aquí un morfismo irreducible de este ZL a Y, recuerden que habíamos pedido que cuando tuviéramos morfismos irreducibles hacia un proyectivo, que terminaran en el mismo proyectivo, vamos a pedir que estos dos objetos fueran isomorfos. Entonces tenemos que X es isomorfo a ZL. Y como X es pues está en Z1, es un pseudo proyectivo, pues entonces vamos a tener que todos de aquí para atrás son proyectivos. Entonces, pues vamos a ponerlo así, como X es pseudo proyectivo, lo tengo ahí, entonces vamos a tener que todos los otros son proyectivos. Ese sería ZL-1. Son proyectivos, bueno, de hecho ZL también, porque es X, ¿no? Y bueno, esto quiere decir, o sea, tomamos cualquier cadena y vimos que los antecesores de Y son proyectivos, entonces pues podemos concluir que Y es pseudohereditario. O sea que está en S1.
Lo otro que puede pasar entonces es que Y no sea proyectivo. Y en el caso de que Y no sea proyectivo, entonces lo que vamos a tener es que hay un morfismo irreducible de tau Y en X. Y pues como X es pseudohereditario, pues vamos a tener inmediatamente que tau Y es pseudohereditario. No sé si es clara esa afirmación. La idea es que, pues como este morfismo es irreducible, pues si yo tengo una cadena de morfismos irreducibles que terminen acá, pues el hecho de que X sea pseudohereditario va a hacer que todos esos antecesores sean proyectivos y pues por eso, ahí sí que le hereda, si se puede decir, la propiedad también a este tau Y. Entonces, bueno, tenemos que pues o bien, si Y es proyectivo, Y está en S1, y si no es proyectivo, entonces tau Y es la que va a estar en S1. Y con eso probamos que efectivamente esos objetos pseudohereditarios forman una sección en el Carcaj de Auslander-Reiten. Y ahora vamos a ver que satisfacen pues esas propiedades que habíamos mencionado. Bueno, vamos a empezar con las 4 primeras y pues luego miramos si tienen sí, pues que la unión en realidad es toda la componente, la unión de ellas. Entonces, miramos. Pues que satisface las condiciones de 1 a 4. Pues como las condiciones son muy técnicas, voy a recordarlas acá. Esta era la primera condición que nombramos en el teorema, entonces nos dice que pues si el objeto no es proyectivo, entonces pues no va a estar en la primera componente y tau de ese objeto está en la componente anterior, entonces pues está trivialmente se satisface en nuestro caso, ¿cierto? Porque pues estamos en S1, entonces en S1 pues justamente escogimos los proyectivos pseudohereditarios, entonces no, digamos que ya la tenemos gratis. En la segunda condición nos dice que si yo tengo un objeto que no es inyectivo, entonces tau a la menos 1 está en la siguiente componente. Y pues bueno, este también es más bien sencillo porque si yo tengo que no es inyectivo, pues entonces tiene sentido considerar este tau a la menos 1 de X y pues cuando yo arme, bueno, en este caso sería S2, ¿cierto? S2 pues yo lo armo haciendo, tomando los que no son proyectivos, esos digamos S1 acá con la rayita al piso y le pongo los T1, que son, recuerden, los proyectivos inescindibles que terminan cualquier cadena de irreducibles que salen desde S1. Entonces, efectivamente, tau a la menos 1 de X va a estar aquí, y pues ya lo tengo, ¿no es cierto? Tau a la menos 1 de X está en S2, que pues es lo que queríamos, entonces pues bueno, esta tampoco es complicada de ver. Entonces ya tenemos esta. Voy a borrar aquí. La tercera condición tampoco tiene mayor problema. Porque pues nos dice que si tenemos un morfismo irreducible con Y en SI, pero pues como lo estamos probando para S1, o sea, con un proyectivo, entonces X también pertenece a S1. Pues realmente pues lo que tenemos es que si hay un morfismo y Y está en S1, pues como Y es pseudohereditario, X también lo será y por lo tanto también pertenece a S1. No sé si hay preguntas en esta parte o pues, como que todo se va desenvolviendo de la definición. Entonces, listo, tenemos esta.
Y la cuarta sí que es todavía más sencilla porque, pues, de hecho, esa nos dice que las componentes van siendo disyuntas 2 a 2, pero como hasta ahora tenemos ese 1, pues no tenemos con qué compararla para ver si hay alguien en la intersección o no. Entonces, pues efectivamente ese 1 es una sección y satisface las condiciones que estábamos pidiendo en el teorema. Entonces, pues vamos ahora por inducción, ver que podemos, pues que esas condiciones se pueden ir llevando a todas las secciones que vamos construyendo de la manera que ya dijimos. Entonces, a ver si me deja pasar así. Entonces, pues lo que vamos a hacer es lo usual, ¿cierto? Suponemos que construimos algunas secciones con las propiedades de la 1 a la 4. Y vamos a considerar la siguiente sección, o sea, SL más 1, que es la unión de estas dos cosas, ¿cierto? Entonces, los que no son proyectivos, pero que tau de ellos sí está en SL, y los proyectivos que los vamos poniendo acá en T sub L. Entonces, lo primero que vamos a probar es lo que no tenía sentido en la afirmación anterior, y es que esas secciones resultan disyuntas 2 a 2, entonces, pues en particular en este caso, pues por el paso de inducción, vamos a probar que para cualquier J menor que L más 1, esta intersección es vacía. Y también lo hacemos pues de la manera usual, ¿cierto? Suponemos que hay alguien ahí. Entonces, vamos a ver. Vamos a considerar, por ejemplo, un objeto X en esa intersección. Y lo mismo, vamos a pensar, pues, o X puede ser proyectivo o X puede ser no proyectivo. Entonces vamos a considerar primero, perdón, algo pasó. Vamos a considerar primero un objeto no proyectivo. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando X no es proyectivo? Pues si no es proyectivo y está en SL más 1, pues es porque está en SL, ¿cierto? Nuestra forma de construirlo era pues tomar, mejor dicho, ponemos todos los proyectivos en la que llamamos este SL barra. Y para que esté aquí, pues lo que tuvo que haber pasado es que tau X estaba en SL. Pero además tenemos que, pues, X está en SJ, ¿cierto? Y como no es proyectivo, pues pasa exactamente lo mismo. Tendríamos que X está en SJ-1, perdón, SJ, sí, J-1, y eso quiere decir que tau de X está en SJ-1. Y entonces encontramos un objeto que está tanto en SL como en SJ-1, lo que contradice nuestra hipótesis de inducción, porque se supone que ya pues para números menores de L-1 ya teníamos que estas secciones son disyuntas 2 a 2. Entonces, pues definitivamente un objeto que no sea proyectivo no puede estar en estas secciones. Entonces acá, bueno, esto contradice. La hipótesis de inducción. Bueno. Y ahora, ¿qué pasa si X es proyectivo? Realmente lo que vamos a hacer si es proyectivo es reducirlo a que va a haber algún no proyectivo. Entonces, si X es proyectivo, y está en SL más 1 y pues en SJ, pues lo que pasa es que tiene que venir de alguna cadena, ¿cierto? De
morfismos irreducibles, algo así, digamos, alguna cadena finita de morfismos irreducibles, digamos acá está, por ejemplo, algún xt, que es igual a x, donde este z lo habíamos considerado en SL, ¿cierto? SL, bueno, pero barra. Y bueno, entonces, como todos estos son proyectivos, ¿cierto? Bueno, también tengo, pues por la, como estoy suponiendo que está en la intersección, pues X también está en SJ. Y como todos estos son proyectivos, pues voy a tener con una de las condiciones, la condición 3, ¿cierto? Voy a tener que si son proyectivos, entonces todos están en la misma componente, o sea, todos vuelven a estar en SJ. Bueno, todos incluyendo Z, porque Z otra vez estaría en SJ-1, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Que yo encontré dos objetos, perdón, encontré este objeto Z que está en SL, pues al estar en SL no es proyectivo, ¿cierto? Y también está en SJ, o sea que está en SJ, en SL más 1, pero es no proyectivo. Entonces esto, pues ya vimos que no se puede tener, ¿cierto? Porque ya vimos que pues no podemos tener un objeto no proyectivo que esté en ambos, con Z no proyectivo, y bueno, esto vimos que no es posible. Bueno, entonces, o creo que se me está yendo el tiempo muy rápido, entonces, bueno, tenemos que, pues efectivamente, esas secciones o esos conjuntos que vamos formando, pues son disyuntos 2 a 2. Bien. Bueno, enseguida queríamos, bueno, la idea siguiente, pero pues es muy similar a lo que ya hicimos para ese 1, es mostrarles pues que todas esas secciones, o bueno, esta sección SL más 1, satisface las demás condiciones, ¿cierto? Las que estamos pidiendo de 1 a 3, básicamente. Y luego ver que la unión de todas esas secciones es justamente la componente. Y por último, ver que si tenemos otro conjunto de secciones que con las mismas propiedades, entonces realmente esas van a ser iguales. Bien, esta parte tiene que ver con lo siguiente, que la unicidad acá, bueno, más bien quiero mostrarles los ejemplos antes de que se me acabe el tiempo, que creo que pueden ser más interesantes. Y es, bueno, les decía yo que podemos armar pues como podemos construir estas componentes de Auslander-Reyten, que quería mostrarles unos ejemplos con los POSIX 3 equipados. Entonces, en ellos voy a considerar, bueno, dos casos en los que los tengo armados, que son los POSIX 3 equipados van a tener dos tipos de puntos. Entonces, si ustedes recuerdan, bueno, lo que hacemos es asociarlos. Cada punto lo vamos a asociar a alguno de los campos en una extensión cúbica. Entonces yo considero dos campos F y G, en los cuales pues G es una extensión cúbica normal de F.
Y entonces las representaciones de estas cosas aquí van a ser colecciones de subespacios. Si recuerdan, cuando trabajamos con posets, vamos a considerar un subespacio principal más grande. Una función entre los subespacios que es f lineal y que tiene que ver con que conserva las propiedades o bien del automorfismo de Galois, si esta es una extensión de Galois, como es una extensión cúbica, perdón, aquí no escribí grado 3, y es normal, entonces tiene dos opciones, o es de Galois o es puramente inseparable. Entonces, digamos que en cualquier caso vamos a tener un automorfismo de G, que o bien es el automorfismo de Galois, o bien es una especie de derivación, ¿cierto? Que pues que es propia de la extensión puramente inseparable. Entonces, vamos a preservar las propiedades de ese automorfismo en morfismos entre los espacios vectoriales. Entonces vamos a tener acá, pues la vez pasada yo lo había denotado con una F, no sé si recuerdan. Y vamos a tener además G subespacios, uno por cada punto del poset. Entonces, en nuestro caso vamos a tener simplemente dos. Pongámosle esto A y a esto B. Entonces, digamos B sub A y B sub B. Y entre estos espacios vamos a pedir que haya una contenencia. Bueno, aquí es mucho más fácil de escribirlo. Entonces vamos a pedir que B sub A más su imagen por F sea un subespacio de B sub B. Eso es lo que vamos a pedir en este caso. Entonces, cuando consideramos las representaciones de este poset, lo que vamos a obtener, podemos calcular de hecho aquí podemos calcular todo el Carcaj de Auslander-Reyten. Pues como tenemos 3 puntos, su vector de dimensión tiene 3 coordenadas, entonces yo aproveché para dibujar esas coordenadas pues, en el espacio tridimensional usando GeoGebra, así que si quieren una aplicación para niños, y entonces quiero mostrarles cómo quedó. Entonces permítanme. Como les contaba, se me esconden todas las ventanas. Aquí está. Entonces voy a dejar de compartir para compartirles el GeoGebra. Aquí está ese Carcaj de Auslander-Reyten. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Usamos la forma de Euler para los posets, que es un poco diferente, ¿cierto? Entonces, tenemos representaciones indescomponibles cuando esa forma es 1 o 3. Entonces, lo que hice yo, pues es simplemente por acá dibujar esa forma de Euler igual a 1 igual a 3. ¿Dónde está? Por acá está. Que son esos cilindros. Aquí está. Simplemente igual a 1 igual a 3. Luego, sobre esa forma, en el primer octante, ¿cierto? Porque son pues para hacer dimensiones, son vectores cuyas coordenadas son enteros positivos. Entonces, ubico en el primer octante, pues los puntos, o más bien sobre esos cilindros, los puntos con coordenadas enteras, y podemos ver cómo, pues cómo es el Carcaj de Auslander-Reyten, cómo son los morfismos entre esas representaciones en este caso. Si nos damos cuenta, qué maravilla. Si nos damos cuenta, los tubos, pues como están inclinados,
Solamente hay un número finito de esas dimensiones que pueden estar en el primer octante y pues efectivamente este POSIT es un POSIT de tipo finito. Pero también dibujé por acá pues haciendo el mismo proceso, las dimensiones de las representaciones correspondientes a un POSIT de tipo infinito. Entonces, si nos damos cuenta aquí el cilindro pues está inclinado como hacia el primer octante justamente, entonces de hecho, pues tenemos infinitas representaciones en esa componente y podemos además pues dibujar los morfismos, ver cómo se comportan esos morfismos. En este caso, bueno, este específicamente es de un parámetro y en la recta, que se ve como en rojo en la mitad, en esa recta están, ahora no deja de girar ya, sobre esa recta, pues están ubicados, o más bien esa recta es justamente cuando hacemos la forma de Euler igual a 0. Entonces sobre esa recta se pueden ubicar las dimensiones donde hay generadores de representaciones. O sea, como esto es de un parámetro, entonces donde hay dimensiones que tienen infinitas representaciones de esa dimensión, infinitas no isomorfas. Bueno, creo que ya me pasé bastante del tiempo. Pues muchas gracias. Eso era más o menos lo que quería comentarles. Bueno, gracias. Estábamos bien de tiempo, ¿no? ¿Sí? Ay, pues yo pensé que teníamos 40 minutos. Ah, si querés contar alguna cosa más, estamos bien. Bueno, no, pues básicamente, pues bueno, no sé si quieren que terminemos de mirar la demostración del teorema. Bueno, creo que puedo mostrarles acá mismo. Este teorema está en este artículo que está pues que se va a publicar, pues ya está listo para publicación en el boletín de la Sociedad Matemática Mexicana, y pues lo escribimos con Raimundo Bautista. Entonces, bueno, aquí está, pues digamos, hacemos o empezamos describiendo esta componente del carcas de Auslander-Reiten y luego pues pasamos a dar varios ejemplos de las categorías que satisfacen esas 4 propiedades aparte de ser de Krull-Smith, ¿cierto? Y pues digamos que con ellas, la idea es que aquí vamos como de lo más general a lo más particular, entonces llegamos a través de ellas hasta las categorías de representaciones de POSIT. No sé, bueno, si tengan alguna pregunta, observación, comentario. Bueno, si no tienen, gracias. Y bueno, la verdad que está preciosa la charla. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Muchas gracias, pero no podía quitarle